Hola, familia Tete. Muy buenas noches. Cuando era yo pequeño, mi madre me contaba la historia de cómo algo llegaba del cielo por las noches al techo del jacal donde ella, mi padre y mi hermana mayor, recién nacida, estaban habitando. Ella me decía que cerca de medianoche oía que llegaba un ser, sin oír ningún aleteo o algo que se encaramara. Solo se oía que caía de golpe y comenzaba a correr dando vueltas alrededor del techo, el cual se escuchaba bastante. Era de lámina. Era como si buscara meterse a la casa. Mi madre siempre me ha dicho que ella calculaba que el peso de lo que llegaba era parecido al de una guajolota. Al mencionar esto a su suegra, o sea, mi abuela, esta le comentó que era una bruja que quería chupar la sangre de mi hermana recién nacida y que para protegerse debía de poner las tijeras en cruz a un costado de la cama, también clavar agujas en cruz bajo la almohada y colocarle a mi hermana la ropa de labor al revés. Además se ubicaron machetes cerca de la almohada. Pero nada de esto funcionó para ahuyentar a la bruja. Bueno, aunque sí logró mantenerla fuera de la casa, eso sí. Así llegó la segunda noche. Recordemos que en los pueblos de antaño no había energía eléctrica, por lo que las personas tendían a acostarse bastante temprano. Mi madre me mencionaba que ella de nueva cuenta no podía conciliar el sueño y que aproximadamente a medianoche volvió a escucharse un ruido en el techo del jacal. La cosa que llegaba daba vueltas y vueltas como si quisiera meterse, pero afortunadamente, después de varios minutos, no pasó del intento. A la mañana siguiente mi abuela le dijo a mi padre que cuando lo oyeran llegar, él saliera con un sombrero y que se lo aventara al revés por encima del techo. Así llegó la tercera noche y mi padre, que en paz descanse, me decía que al salir y aventar el sombrero no oyó que volara ni cayera nada. Solo alcanzó a mirar sobre el techo unas orejas en punta como de una especie de animal. No logró reconocerlas bien y que ésta estaba sobre el techo. Dio la vuelta a la casa para recoger el sombrero. ¡Qué valor! Yo lo hubiera dejado ahí, pero tampoco vio nada. Esto fue el remedio para poner fin a las apariciones de la bruja en casa de mis padres. Aunque esto previamente había pasado ya también con la hermana de mi madre y con su niña recién nacida. Y posteriormente con uno de los niños recién nacidos de la comadrona del pueblo. A estos seres es lo que en los pueblos se les conoce como la Tlahuelpuche o la bruja guajolota. Ya saben, la que le chupa la sangre a los niños. Los hechos que les acabo de relatar sucedieron en 1970 en Veracruz, y por esta zona siempre ha sido muy frecuente ver bolas de fuego que salen de los cerros y bajan a los pueblos. Hace más de 15 años, en una visita que hice al municipio de Teayo, Veracruz, tuve la oportunidad de ver a escasos 70 metros de distancia una bola de fuego de aproximadamente, 1 metro de diámetro, y esta se desplazaba lentamente a no más de 30 metros de altura. En ese momento pude ver cómo el fuego crepitaba, parecía bailar con el desplazamiento. Cuando le pregunté a mi padre que qué era eso, él levantó la mirada y justo en ese momento la bola de fuego se perdió en la espesura de los árboles. Ya de regreso le platicé a mi madre lo que vi y de la dirección de donde procedía y hacia dónde iba. Me comentó que la bruja que acosaba a su pueblo siempre se iba en esa dirección, pues la gente veía cómo se acercaba la bola de fuego que cruzaba los cerros cercanos, así hasta llegar al pueblo y posarse en una guásima. Y me dijo que muy probablemente podría ser la bruja que llegaba cuando mi hermana estaba recién nacida. Como preludio de esta historia, les voy a contar que en casa de mi suegra se han dado muchos sucesos de índole paranormal, de los cuales he sido testigo en muchas ocasiones, eso sí.
La casa donde habita mi suegra fue construida anteriormente por su padre, quien estuvo mucho tiempo casado con una señora que practicaba la magia negra. Posteriormente la señora murió y el papá de mi suegra se volvió a casar, llevando así a su segunda esposa, o sea, la mamá de mi suegra, a habitar esa casa. Mi esposa me comenta que al derrumbar esas viejas habitaciones, entre los adobes encontraron escondidos huesos, pero no supieron si eran de niños pequeños o de animales. Como dije antes, la señora practicaba magia negra, pero a la vez eran frecuentes los abortos que inducía. De igual manera, al desenterrar plantas de diversas macetas, encontraron frascos con líquidos turbios en su interior, fotos, cabellos amarrados. El punto relevante de todo esto es que en la casa quedaron ciertas energías que hasta el día de hoy ahí siguen. Repito, varias personas hemos podido ser testigos de ellas. Por todos estos motivos que refiero, considero que la historia que a continuación les estoy narrando tiene algo que ver con la mala vibra que ronda en el lugar. Habíamos ido de visita a la casa de mi suegra, en el centro de la Ciudad de México. Ya era noche y yo estaba trabajando en mi laptop en unos diseños de unas páginas web que me habían solicitado. Me encontraba trabajando en el segundo piso de la vieja construcción y ya todo el mundo se había ido a dormir a la nueva construcción. Continué un rato más, hasta que me percaté que ya era medianoche. Decidí parar. Han pasado tantas cosas en esa casa que es preferible no estar tan de madrugada afuera. Apagué la luz, salí del cuarto y justo cuando le estaba echando el pasador a la puerta, oí una especie de carcajada grotesca. Sonaba como... Me giré rápidamente para ver de dónde provenía el sonido y vi que en la parte superior del poste de enfrente había un bulto negro del tamaño y apariencia de una guajolota. Este se movía ligeramente sobre la punta del poste. La luz de la lámpara del poste alcanzaba a iluminar medianamente esa parte donde se encontraba esa ave. Sentí miedo cuando vi que aquella ave se quedaba fija en dirección hacia mí, para volver a lanzar otro sonido similar al de una carcajada que me heló la sangre. Volví a oírla por tercera vez, mientras bajaba apresuradamente las escaleras de sus cuartos y subía los peldaños de la nueva construcción. Abrí la recámara donde dormían mi esposa y mis hijos. Cerré la puerta. Vi que mi esposa y mis hijos estuvieran bien y me asomé por la ventana. El ave había desaparecido. No sé si haya sido la mala vibra de la casa o incluso el lugar haya sido el causante de que esto apareciera esa noche. Pues dicen que en esa colonia también pasan sucesos extraños. Tampoco no sé si tenga que ver con mis hijos. Dijo, en estos momentos, mi nena tiene unos 4 meses de edad y mi hijo ronda los 2 años. O sea, que eso sea lo que haya traído a este ser. O que de plano lo traigamos pegado, no lo sé. Por las historias que habíamos escuchado de la bruja que chupa a los niños, siempre teníamos la precaución de colocar las tijeras en cruz cerca de las camas. Yo ahora vivo en el Estado de México y desde chico oía que mis compañeros de la primaria narraban historias de la bruja que habitaba en su pueblo. Ya tenía unos 4 años que había pasado el incidente de la bruja en el poste. Y por lo que me había referido mi madre, sabía que al estar bautizados ya mis niños y por tener 4 y 3 años respectivamente, era prácticamente imposible que una bruja los acechara. Cuán equivocado estaba. La zona en que habito es generalmente fría. Por esto juntábamos 2 camas para dormir. En una mis niños y en otra nosotros, y así nos podíamos dar un poco de calor. Con escalofrío, recuerdo aquella noche. Normalmente yo era anteriormente un sueño muy pesado y mi esposa lo tenía bastante ligero.
Pero había algo que esa noche me mantenía inquieto, y al contrario, mi esposa estaba muy pesada de sueño. Mi hijo era normalmente de esos niños que en la posición en la que se dormía así despertaba. Pero esa noche estuvo muy inquieto. Estaba moviéndose bastante. Recuerdo que eran aproximadamente las 3:30 am cuando un ruido persistente me despertó. Era como una especie de chasquido, de esos que hacemos con la lengua cuando estamos paladeando algo. Me quedé adentro, escuchando, tratando de orientarme de dónde provenía el ruido. Ya tenía como más de un minuto oyéndolo. Me enderecé y justo entre mi esposa y mi hijo mayor vi una especie de hilo grueso plateado. Este se movía permanente hacia arriba y hacia abajo, y este surgía de la piecera de la cama hasta casi la cabecera, e iba realizando los movimientos como si fuera una lengua de serpiente que sisea su presa. El hilo era casi como un cordón delgado, y si lo pude ver es porque por la ventana entra suficiente luz. Además, siempre dormimos con una pequeña luz de seguridad encendida. En ese momento, y sabiendo que no era un sueño, le hablé suavemente a mi esposa para que se despertara. No lo hizo. Entonces, la moví con un poco más de fuerza y brinqué a encender la luz de la recámara. Me preguntó qué es lo que pasaba. Le conté qué es lo que había visto. Que entre el espacio de ella y nuestro hijo, un hilo plateado se desplazaba y se oía un chasquido. Sobra decir que se impactó y se sobresaltó, ya que ella conocía la historia contada por mi madre, y también por sus abuelos, y también cuando la llevaron de bebé a Guerrero y le colocaron las tijeras de cruz. Buscamos entre las cobijas y no encontramos nada de rastro del hilo plateado. Ya un poco más tranquilos, como a la media hora de esto, logré por fin conciliar el sueño. Pero mi esposa menciona que ella escuchó la voz enojada de una mujer que provenía de afuera de la ventana. Dice que no entendió lo que dijo, pues al parecer hablaba como otra lengua, pero se le hizo súper raro oír a una mujer a esa hora de la madrugada. Dice que se asomó y no vio a nadie, así que comenzó a rezar. Cuando amaneció le pregunté a mi hijo: «Oye, mi niño, anoche estabas muy inquieto. ¿Sentías algo raro?». Lo que me respondió me dejó sumamente perplejo. Él me dijo: «No, papi, no podía dormir. Había como un cordoncito. Me molestaba en el cuello». Esas fueron sus palabras, tal cual te las escribo. Afortunadamente, después de revisarlo, no encontramos ni un rasguño, ni un moretón. Pero para mí esto fue una voz de alerta. Y quiero decir que yo no soy muy religioso, Pero en ese momento quería ir a la iglesia, buscar escapularios para usarlos como protección. Nos alistamos los 4 y emprendimos camino hacia la iglesia del pueblo. Ahí, unas monjas ofrecían una serie de productos del atrio de la iglesia. Buscamos unos escapularios y de pronto una de las monjas, que no le quitaba la vista de encima a mi hija, se acercó y le dijo que ella estaba muy bonita, que esperaba que la lleváramos al jardín de niños que tienen ahí mismo en el convento. La monja era demasiado insistente con el tema de la escuela, y mientras hablaba, hacía todo lo posible por acercarse a mi niña, pero ella como que le rehuía. Se escondía atrás de mi esposa. Es raro, porque cabe aclarar que mi niña desde pequeña siempre ha sido muy sociable. Anteriormente éramos comerciantes, y varios locatarios de la zona donde estábamos siempre iban por mi niña para jugar con ella un rato. Al retirarnos apresuradamente, mi esposa y yo concordamos que esa monja tenía un aspecto bastante siniestro. Ya saben, muy al estilo de la monja de la película con el diablo adentro. Y esto me hizo relacionarlo con lo que había pasado en la madrugada. Nuevamente, desde ese día, dejé las tijeras en cruz y mi esposa comenzó a hacer oraciones.
En varias ocasiones hemos llegado a escuchar ruidos, como si fueran arañazos sobre el techo. Esto es losa. Y mi esposa me ha platicado que de pronto ella y mis niños escuchan como un perro pequeño corriera sobre el techo. Cuando me dice esto, es cuando subo con una navaja o machete y mi pitbull vamos a la azotea. Pero afortunadamente no vemos nada. No quiero pensar qué haría si viera una entidad esperándome en el techo de mi casa. De igual manera, ocasionalmente me he despertado en la madrugada con el ruido de pequeñas piedrecillas que rebotan, ruedan, caen una sobre la otra, como si alguien estuviera divirtiéndose a aventarlas sobre el techo. Hace tiempo me metí a investigar por qué podría haber sido ese hilo de plata, y lo que encontré es que ese hilo es la lengua de la bruja. Algunas personas dicen que si uno corta el hilo de plata, brota mucha sangre de él y que por ello son las tijeras en cruz. No tanto por la referencia a la cruz cristiana como de protección o algo así, sino que por la posición. Pueden ser tomadas rápidamente, como si fueran tijeras para podar, y así poder cortar el hilo plateado. En algún momento leí que si ven hilos colgando del techo o la pared, si están amarrados a la nada, tengan cuidado. Y creo que tienen razón. A partir de eso, mis noches ya no son las mismas. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al fin lo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.